¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Gracias por el tiempo que podemos compartir, gracias al Señor, un tiempo donde podemos abrir la preciosa palabra del Señor y realmente qué privilegio que tenemos en un lugar donde podemos a través de este medio compartir la palabra del Señor y poder escuchar la voz de Dios y lo que Dios tiene para nuestra vida. Me gustaría que podamos abrir allí en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tenemos 4 evangelios, cada uno lo presenta y tiene una óptica diferente del Señor Jesús y lo presenta cada uno con una óptica diferente. Mateo lo presenta como rey, Marcos como el siervo, Lucas como el hombre perfecto, pero Juan aquí lo presenta como el verdadero Dios, el Hijo de Dios, y habla de la divinidad, que el verbo fue hecho carne, ¿no? Entonces vamos a entrar a leer, pero vamos a hablar en esta noche de un hombre en el cual, si hablamos humanamente, era un hombre que humanamente tenía poco valor para la sociedad. Hoy sería tal vez como una persona indigente, una persona capaz que vos la podrías ver y no tendría mucho valor, una persona que vivía en condiciones muy pobres, dice ahí en el libro de Marcos 1:6, que tenía su vestimenta era de piel de animal, comía langosta, miel. Era un hombre también muy sencillo, no hizo ninguna señal, no hizo descender fuego del cielo como Elías, no quiso que bautizara a Jesús. Era un hombre que también tuvo menos discípulos que Jesús. Era un hombre que decía que no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Y era un hombre que terminó asesinado en una bandeja, con su cabeza en una bandeja. Y la escritura dice que era el más pequeño en el reino de los cielos, era más grande que él. Este hombre es Juan el Bautista. Juan el Bautista, y tiene como título el mensaje de hoy, el heraldo de Jesús. ¿Por qué el heraldo? Ya vamos a ver. Vamos a entrar a leer ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de acá. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio, dice versículo 19. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué entonces bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hasta ahí nomás con la lectura de la palabra, después vamos a ver algunos pasajes en otros evangelios, pero este libro allí, el Evangelio, pasa 400 años de silencio hasta que comienza a ver una voz de Dios, una voz de que clamaba en el desierto. 400 años de silencio que se empezó a escuchar una voz tenue, una voz que empezaba a prorrumpir en ese silencio, esos 400 años de silencio. Un ambiente religioso, político que se vivía, en el cual el pueblo estaba inmerso en esa apatía total, lejos de Dios. Y esto despertaba una gran expectativa en medio de un pueblo que estaba desolado, angustiado, afligido, que estaba bajo la disciplina de Dios, en el cual ellos estaban expectantes esperando ese Mesías. Y en medio de todo esto aparece este hombre llamado Juan. Y un hombre en el cual, como decíamos, un hombre sencillo, un hombre en el cual no había una persona que uno puede decir tiene muchos títulos, tiene mucha riqueza, tiene, no sé, hay algo diferente en él, tiene mucha sabiduría, un hombre que empieza a predicar la palabra de Dios allí en el desierto, pero un hombre que empieza a atraer multitudes, un hombre que comienza a hablar del arrepentimiento, que deben arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era un hombre que venía a preparar el camino. Ahora, tenemos que darnos cuenta que el problema de Israel no era un problema político, ellos ya estaban, habían pasado varias conquistas y estaban justamente bajo el imperio romano. Pero su problema no era político, no era porque estaban bajo la opresión política, sino porque habían dejado de lado a Dios. Su problema tenía que ver con algo espiritual, como nos pasa hoy en nuestro país y en muchos países del mundo. El hombre dio la espalda a Dios, el hombre dejó a Dios afuera y ya no lo tiene en cuenta, ya no necesita de Dios. Pero en medio de toda esta situación aparece este hombre llamado Juan, un hombre que podemos ver, un hombre valiente, un hombre que no tenía pelo en la lengua para hablar, un hombre que cuando tenía que decir las cosas las decía y mostraba el cumplimiento de una profecía, porque este hombre iba a venir a hablar del Mesías, iba a venir a preparar el camino. Y Juan el Bautista era el del rey. ¿Su misión cuál era? La misión era anunciar la proximidad de que el rey Mesías estaba viniendo, era preparar el camino. Su nacimiento lo encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Vemos ese Juan que iba a nacer, que tenía un propósito tremendo ya determinado por Dios. Lucas 1:57 nos habla de que dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ese hijo es Juan. Ahora, Juan significa en hebreo Yoahan, que significa Jehová ha hecho gracia. Eso significa Juan. Jehová ha hecho gracia.
Ahora, qué tremendo es que aún el nombre de Juan ya nos deja una aplicación y un desafío para nosotros, porque así como Dios hizo gracia en la vida de Juan, en la vida de Elizabeth y Zacarías, que son sus padres, también mostró gracia con tu vida y con mi vida el día que le conociste, el día que le recibiste en tu vida. Fuimos perdonados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y hoy tenemos un propósito diferente. Dios tiene un plan diferente en nuestra vida. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Qué bueno saber que tenemos la eternidad con Él. Tenemos el cielo ganado, no por nuestras obras, nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido que Él ha hecho a favor nuestro. Qué importante es que nos demos cuenta que la salvación es un regalo. Hoy muchos salen hablando de que tienen que hacer tantas cosas para ganarse la salvación. Tenés que ser de tal grupo religioso o tenés que hacer una serie de obras para llegar o tenés que cumplir ciertos ritos. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo inmerecido que tú y yo merecemos, no merecemos. No es un premio a la buena conducta, es un regalo. Y qué bueno es hacer esa diferencia cuando compartimos el Evangelio, que la salvación no es un premio, porque un premio vos te lo ganás por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por las cosas que vos haces. Pero la salvación, dice la Biblia, es un regalo que a vos no te cuesta nada, pero a Dios sí le costó la vida de Cristo, le costó la vida de su Hijo. Por eso qué importante es que cuando hablamos del Evangelio, no llevamos un mensaje de deuda, de condenación, sino llevamos un mensaje de que la deuda ha sido pagada. Por eso el Evangelio son las buenas nuevas. Cristo pagó nuestra deuda en el Calvario. Ahora, ¿cómo eran sus padres? Sus padres ya eran de edad avanzada, por eso cuando se le aparece el ángel Gabriel a este Zacarías, le anuncia que iba a ser padre, y le dice, soy viejo, mi señora ya es estéril, ¿qué voy a ser papá? Y dice, como no has creído, vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y queda así que Zacarías, este hombre sacerdote, queda mudo hasta el nacimiento de este hombre precioso como es Juan el Bautista. Y este es el contexto en el cual este hombre va a entrar en escena para llevar un mensaje extraordinario al pueblo de Israel. Por eso quería que veamos algo práctico, no tal vez entrar en algo profundo, sino algo práctico que nos podamos llevar, cuáles lecciones prácticas podemos sacar de la vida de acá de Juan el Bautista, qué lecciones prácticas podemos sacar. Lo primero que podía encontrar son los privilegios designados, privilegios que él tenía. Fíjense ahí Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 nos habla de esto. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo primero que puedo encontrar es que Juan el Bautista tenía padres piadosos, padres que buscaban, tenían un corazón temeroso a Dios y realmente ellos criaron a este niño, ellos estaban ya una edad bastante avanzada y yo me imagino ya decir, ya no podemos ser padres, humanamente es imposible ser papá, pero en medio de todo eso Dios le da este regalo y el privilegio de poder ser padres de este muchacho que es Juan el Bautista. Ahora, la prioridad y el propósito para la vida de Juan fueron anunciados por el ángel Gabriel. Ahí, en el mismo capítulo de Lucas que estábamos leyendo, el versículo 13 al 17, nos habla de lo que le dice el ángel a Zacarías. Dice, pero el ángel, versículo 13 del capítulo 1 de Lucas, le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Ya dice la razón, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este Juan
iban a hacer un hogar precioso, con padres preciosos. Y tenían un propósito, este niño iba a ser un niño consagrado a Dios, un niño nazareo. Ahora, es tremendo pensar cuando yo pienso en un Juan, en un nazareo como Juan, en un profeta como Juan, un hombre que Dios levantó allí, también me viene a la cabeza otro hombre, sino para contrastar un poco, que se llama Sansón, que también era nazareo, pero diferente, también tuvo padres creyentes, tuvo un propósito Dios en su vida, pero él, por su desobediencia, por su rebeldía, fue llevándose y yéndose por el costado y no llegando a ser totalmente lo que el Señor quería que él haga. Qué tremendo es ver la vida de Juan, que él tenía un hogar cristiano, pero marcó mucho la diferencia, pero no encontramos en ninguna parte de la Escritura que nos hable de que él era un hijo desobediente. Pero también me hace pensar de que el solo hecho de que tengamos un hogar cristiano, un hogar que nuestros padres sean cristianos y tener todas las ventajas y bendiciones del Señor, no significa necesariamente de que eh, esto indique de que va a agarrar nuestros hijos, vayan a llevar un estilo de vida correctos. ¿Por qué? Porque en todo caso la decisión está en ellos, en cada uno de ellos. Por eso es que importante es a los jóvenes que valoremos cuando tenemos un hogar cristiano, que valoremos cuando tenemos una familia cristiana, que le demos el verdadero valor. Qué tremendo es ver que muchos jóvenes que tienen familias cristianas y de pronto quieren salir a probar lo que es el pecado. Quieren salir a probar porque dicen, no, pero yo no sé cómo es esto. Una vez le pedía compartir el testimonio a un muchacho que estaba en la iglesia, se había criado en la iglesia, su familia era familia creyente, y él me dice, yo no tengo testimonio. ¿Qué puedo compartir? Yo nací en un hogar cristiano, acepté a Cristo, no hice nada malo, no robé, no maté. ¿Qué voy a decir mi testimonio? Y le digo, pero vos tenés el testimonio más grande de la gracia de Dios. El testimonio de una vida limpia, una vida santa, una vida que realmente ha tomado buenas decisiones. Qué bueno es que valoremos cuando tenemos un hogar cristiano. Yo le digo, no pude tomar esas decisiones en mi vida. No tuve tampoco una familia así. Tomé muchas malas decisiones en mi vida. Y te das cuenta que yo por mi desobediencia y mi rebeldía tuve que pasar muchas situaciones en mi vida. Pero vos tenés un testimonio precioso y mucho más grande que pueda haber. Tenemos un concepto muy equivocado, que la persona que ha vivido pecando tremendamente, eso es un testimonio grande. Una persona que ha vivido una vida en santidad, no es un testimonio grande, no es un testimonio que merece ser contado. Estamos equivocados. Para Dios, la valoración es ese testimonio es el que vale. Testimonio de una persona que ha vivido para Él. Tenía padres piadosos, tenía el privilegio de tener una familia creyente. ¿Cuántos debemos darle el valor correcto a nuestro hogar? Pero, ¿qué más encontramos en esta vida, en este hombre? Él tenía un poder divino. Fíjense, ahí Lucas que habíamos leído, 1:13, habla de que él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Iba a ser lleno del Espíritu Santo y aún ahí en el vientre de su madre iba a ser lleno. ¿Sabes? Dios a los que llama, los capacita. Dios cuando te ha llamado, también te ha capacitado. Cuando tú aceptaste a Cristo, has recibido el Espíritu Santo y has recibido un don, una capacidad espiritual. Cuando estaba en el Instituto Bíblico, estaba allí estudiando, me hablaban que tenía un don. Yo decía, ¿qué don? ¿El don Francisco, don Pancho? ¿Qué es el don? ¿Qué será eso don? Y me acuerdo que nos enseñaron, que lo debe saber Ramón, cómo descubrir tu don. Y me encantó y lo comparto siempre en la iglesia. Me encantó cómo descubrir tu don. Fruto, fervor y facilidad. ¿En qué tenés fruto? ¿En qué tenés pasión, fervor y qué tenés facilidad para hacer? Y orando al Señor y buscando ahí, encontré mi don. Qué tremendo es que a veces pasa mucho tiempo y encontrás creyentes que no saben qué don tiene. Preguntás a alguna hermana, y si yo tengo el don de escuelita dominical, no existe el don de escuelita dominical. ¿O qué don tenés vos? Yo, no, la verdad que, y qué importante es que consultemos a Dios, qué importante es que podamos buscar, porque en base a tu don es tu ministerio. ¿En qué estás teniendo fruto? ¿En qué tenés fervor? ¿Tenés pasión? ¿Qué cosas no te cuestan hacer? Qué importante es
Dios al que llama lo capacita. Él tenía un poder divino, era lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué más podemos encontrar en él? ¿Cuál era ese poder divino? Él tenía una consagración intensa, una consagración en la cual él estaba consagrado a Dios. Qué importante es que nosotros también podamos consagrar nuestra vida a Dios, día a día. Dice Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no te conformes, no te amoldes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante es que podamos consagrar nuestra vida al Señor cada día. Decir, Señor, por lo que vos has hecho por mí, yo quiero poner mi vida por vos, quiero vivir para vos. Pero ¿qué más encontramos? ¿Dónde surgía, radicaba el poder de este hombre de Dios? En su comunión íntima, en esa comunión que él tenía. Ahí Lucas capítulo 1, versículo 80, nos habla algo que Juan tuvo que pasar. Dice Lucas capítulo 1, versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Sabes? En los desiertos me habla de preparación. Juan tuvo que estar allí en el desierto y su preparación fue en esa comunión íntima con el Señor. Podemos pensar en varios personajes y todos pasaron por el desierto, todos pasaron por esa preparación. Qué importante es tomar y no descuidar nuestra comunión con el Señor. Qué importante es que en estos tiempos podamos ahondar en nuestra comunión con el Señor. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que la victoria radica en nuestra comunión, día a día, de rodillas, buscando lo que el Señor quiere. Él tenía una comunión íntima, una comunión cara a cara con el Señor. Pero hay algo que me encantó también de Juan, es su compromiso, un compromiso indeclinable. Él tenía un compromiso indeclinable y no le importaba lo que dijeran de él. Él dijo, yo voy a seguir al Maestro, voy a poner mis ojos sobre él, voy a indicar quién es Cristo, voy a mostrar a las personas quién es el Mesías. Pero venga lo que venga, digan lo que digan, yo me voy a jugar por él. Algunos dicen, pero Ale, ¿no te acordás que en un momento dudó de que él era el Mesías? Sí, uno encuentra esto en la Escritura, de que él un momento le dijo, mandó a preguntar cuando estaba preso, ¿eres tú el que había venido o debemos esperar a otro? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Juan el Bautista con su duda? La llevó a Jesús. ¿Vamos a tener duda en nuestra vida cristiana? Sí, la vas a tener. ¿Vas a dudar? Sí. No, no está mal dudar, vas a dudar. Pero esa duda es llevar al Señor. Dios va a sacar tu duda. Dios te va a llevar a toda verdad. La duda no tiene que llevar a que entremos en incredulidad, a que entremos en depresión, a que dudemos de Dios. Él llevó su duda al Señor, por eso tenía un compromiso indeclinable, no había nada que pudiera moverlo. ¿Qué más podemos encontrar en este hombre tremendo? Tenemos mucha riqueza, un propósito dirigido. Un propósito dirigido, el propósito de su ministerio, ahí que hemos leído en San Juan, capítulo 1, ahí en San Juan, me encanta este pasaje, San Juan capítulo 1, versículo 7 y 8, dice, este vino, hablando de Juan, por testimonio, dice para, cada vez que dice la palabra para, significa propósito, cada vez que dice por qué, es la razón. Entonces dice, este vino propósito, para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál era el propósito? Que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el propósito testimonio de la luz. Entonces encontramos un propósito dirigido de su ministerio. La aclaración que hace acá el apóstol Juan, dice, no era él la luz, porque muchos pensaban, capaz, él es la luz, él es el Mesías. No era la luz. Él venía a hablar de aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. ¿Sabes? Esto es como dice allí en Mateo, que nosotros somos la luz del mundo. Ahora, no está diciendo que vos producís esa luz, sino que nosotros somos portadores de esa luz, que debemos reflejar esa luz, debemos iluminar a todos los que nos rodean con la luz de Cristo. ¿Y para qué?
para que ellos puedan ir al Salvador, para que ellos puedan conocer a Cristo. Qué importante es, ahí en 1 Pedro 2:9 dice que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. Qué importante que ese propósito que tenía Juan es el propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. El poder iluminar, el poder brillar en medio de las tinieblas. ¿Cómo era su mensaje? Él tenía una predicación tremenda, una predicación con convicción, que estaba convencido de lo que predicaba. Llegaban los fariseos allí a su bautismo, él tenía un bautismo y a través de ese bautismo él preparaba a las personas para que pudieran recibir al Mesías. Este bautismo era un símbolo de que estaban pasando por las aguas, que se habían arrepentido de sus pecados y pasaban por las aguas. No era que ese bautismo limpiaba sus pecados, sino que por una figura de que ellos se habían arrepentido podían pasar por el bautismo. Es así que cuando venían los fariseos a bautizarse, le dice, generación de víboras, ¿quién les mostró cómo escapar de la ira venidera? Él tenía un mensaje con convicción, podía predicar allí en el Evangelio de San Juan capítulo 1 y el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, y la razón, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y tenía un mensaje con convicción. Qué importante es que cuando tú compartas la palabra lo hagas con convicción, cuando yo comparta lo haga con convicción, que estemos plenamente convencidos. Yo recuerdo cuando escuché la primera vez esta palabra convicción, no sabía qué significaba. Y un hermano decía, si vos no tenés convicción, el mundo te va a comer, el enemigo te va a comer. Yo digo, qué bueno, yo quiero eso, ¿qué es eso? Y convicción es estar plenamente convencido de algo. Y la convicción está basado en los principios de la palabra de Dios. Qué importante es que prediquemos con convicción, estemos convencidos de quién y en quién hemos creído, en Jesucristo como nuestro Salvador. Qué importante es que venga lo que venga, nos mantengamos firmes sobre Él. ¿Qué hacía Él? ¿Qué decía ahí San Juan 1:23? El propósito. Juan 1:23 en el Evangelio. Él, cuando le preguntaron, ¿quién sos? ¿Qué dices tú de ti mismo? Y él le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él preparaba el camino. Él era el heraldo del rey. ¿Qué hacía el heraldo del rey? Cuando el rey estaba por entrar en una ciudad, mandaba a su heraldo. Y el heraldo iba con un grupo, iba con una comitiva, y entonces iba allanando el camino, iba preparando, iba sacando las piedras. Si tenían pozos, tapaba todos los pozos que podía haber en el camino, para que cuando el rey llegaba, no se encontraba con un camino lleno de pozos, que tenga todo mal, con basura, todo, limpiaba todo el camino, a fin de que cuando el rey llegara se encontrara con un camino limpio. Y él estaba preparando el corazón para que cada persona pueda conocer a Cristo. Y sabes, el mismo llamado que tenía Juan es el mismo que tú y yo tenemos, de poder preparar el camino, de poder preparar los corazones con la palabra de Dios para que personas puedan escuchar la voz. A veces vas a compartir el Evangelio y no se va a convertir la persona, no te desanimes de eso. Nos pasa y pasa. Dios nos ha llamado a compartir, no a convertir. Los resultados son del Señor. Nosotros somos llamados a sembrar la semilla, a poder sembrar. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Qué importante es que podamos preparar el camino, que podamos compartir de Cristo en este tiempo. Hoy más que nunca el mundo necesita las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca, en medio de tantas malas noticias, en medio de tantas cosas tan negativas, poder compartir las buenas nuevas de que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay paz en medio de la tormenta. Pero, ¿qué más encontramos en este hombre tremendo
encontramos una pasión cristocéntrica, un hombre que su centro era Cristo y solamente Cristo. Él solamente vivía para Cristo. Hay muchos pasajes que encontramos en la Escritura, pero es tremendo ver que Él siempre daba gloria a Cristo. Él siempre mostraba que Él estaba para indicar a Cristo. No estaba para buscar gloria, no estaba para recibir la gloria, para buscar la popularidad, para hacerse el mejor predicador. Estaba para dar gloria a Cristo. Ahí Juan 1:29 nos habla de que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otra escritura, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Estaban los discípulos de Juan y Jesús estaba bautizando de un lado del Jordán y Juan del otro lado. Y vienen los discípulos de Juan y dicen, mirá, la gente se está yendo con Jesús, más popular que vos, está bautizando. Y ¿qué problema había? Yo vine para que las personas sigan a Cristo. Tenemos que entender que no tenemos que hacer seguidores de hombre, no tenemos que hacer personas que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo, que miren a Cristo, que pongan su vida y sus ojos en la persona de Cristo. Sí, a veces cuando comenzamos nuestra vida cristiana necesitamos modelos, necesitamos personas a las cuales seguir. Pero el propósito no es que tú las hagas seguidores tuyas, sino que las hagas seguidores de Cristo, como fue aquí Juan. Sus discípulos le pudieron ver a Juan y Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios, Él es. Y ellos se fueron con Jesús. Y no vemos en Juan ninguna reacción de que se enojó, se molestó, porque se fueron con Jesús. No, nuestro propósito es llevar una vida cristocéntrica, que Cristo sea el centro, que nuestra vida sea para glorificar todas las cosas que le hagamos de corazón para Él, no para los hombres, no para buscar la aceptación, no para buscar el reconocimiento de las personas. Hay etapas en nuestra vida que buscamos el reconocimiento, pero llega un momento que tenemos que entender que no debemos buscar un reconocimiento, tenemos que, así como cuando descendió el Espíritu Santo en aquel bautismo de Jesús y dijo esta voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que busquemos la aprobación de Dios, que busquemos los aplausos de Dios, que busquemos el reconocimiento de Dios, no el de las personas. Eso es lo que trae honra, lo que trae gloria. Por último, ¿qué encontramos en este hombre de Dios? Que el plan de Dios fue cumplido en su vida, que el plan de Dios se cumplió en su vida y su fe en Dios le permitió cumplir su misión. Su confianza en Dios le llevó a terminar su misión y podía decir, he acabado la carrera como Pablo, he terminado, he cumplido lo que el Señor quería. Él, Juan el Bautista, obedecía y nos dejó el ejemplo de una vida invertida y bien gastada para Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Dios tiene propósito, Dios tiene planes en tu vida. Su dedicación radicaba en su comunión con Dios, en su búsqueda de Dios. ¿Sabes qué importante es que cada uno de nosotros pueda darnos cuenta que Dios tiene un propósito? El propósito para todos, como Juan, es que tú y yo compartamos el Evangelio, que tú y yo compartamos el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, tengas ganas y no tengas ganas, predicar la palabra, porque es tiempo de compartir el Evangelio. Vos decís, pero ¿cómo puedo hacerlo ahora? Estoy acá, estoy metido, estoy encerrado. Compartí tu testimonio en audio, compartí un mensaje, compartí un folleto, que hay folletos audiovisuales, compartí en tu estado, compartí el Evangelio, no te avergüences. ¿Sabes? Yo tengo un negocio y tengo una ferretería, murieron 3, 4 personas cerca de donde tengo el negocio, y lo primero que vino a mi mente, a mi corazón es, le hablé de Cristo, le compartí el Evangelio. Gracias, puedo decir que en la gracia de Dios a estas personas sí debería compartir el Evangelio. Pero ¿cuántas personas hay que hoy están partiendo a una muerte, a una eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza?
Qué importante es, dice Romanos 10, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique. Qué importante es que tomemos nosotros el ejemplo de Juan el Bautista, el heraldo del Rey. Cristo está a las puertas. Tú y yo también somos embajadores, somos esos heraldos que debemos predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista pudo decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Tú eres la voz de Dios. Tú y yo somos la voz de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir que somos el cuerpo de Cristo? Que tú eres las manos de Dios en este mundo, eres sus pies, eres su boca, eres sus ojos. Y debes ver a este mundo como Él lo ve. Pero cuando habla de que somos su voz, es que tienes que hablar, tienes que compartir de Cristo. Él dijo, ya para terminar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? La única manera de que tú y yo y cualquier persona pueda ser salva es que ese Cordero, que ese Cristo se ofreciera en la cruz y pagara el precio que tú y yo debíamos pagar. Qué importante es reconocer que si aún no aceptaste a Cristo en tu vida, si aún no lo has recibido, puedas tomar esa decisión de abrir tu corazón a Cristo y decirle, Cristo, ay, me doy cuenta porque tú has venido a pagar mi deuda, tú has venido a morir en la cruz, a tomar mi castigo. Y le puedas decir sí a Cristo, puedas abrir tu corazón, invitarle a entrar y decir, Señor, necesito que tú me perdones, necesito que tú limpies mi pecado con tu sangre. Ese Cordero de Dios aún sigue obrando, aún esa sangre sigue siendo eficaz. Qué importante es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos vivir no de acuerdo a los parámetros de valoración del mundo, sino a los parámetros de Dios. Decíamos de que este hombre humanamente no era muy valorado, vivió en condiciones muy humildes, no hizo ninguna señal, era un hombre que aún no era digno de desatar los calzados a Jesús, terminó asesinado, pero Jesús dijo de él que él era un enviado de Dios, que él era más que un profeta, que era el más grande de los nacidos de mujer. ¿Cómo es posible? ¿Qué Dios vio en él? Vio un corazón que quería vivir para él, vio un corazón entregado a él. Que en la gracia de Dios, Dios pueda ver lo mismo en tu vida, en mi vida, y podamos proclamar de que Cristo y en Cristo está la salvación, que Cristo cambia y puede cambiar a cualquier persona. Si te miras en el espejo, te cambia a vos, puede cambiar a cualquiera. Así que siempre digo, él es especialista en casos perdidos, en misión imposible. Teníamos un pibe que le decíamos misión imposible, y ese pibe ahora es uno de los líderes que está trabajando. Así que podamos tomar ese ejemplo, el ejemplo de un hombre de Dios, un hombre que vivió para Dios y un hombre que acabó la carrera como un hombre grande, un hombre de Dios que vivió para Dios. Que el Señor bendiga este tiempo y la palabra que hemos compartido.